Bienvenido o bienvenida a una masterclass que va a ser un poco cortita, pero que vamos a tratar uno de los temas fundamentales, que es la llamada clase de prueba y que sí o sí todo profesor de español online pasa por ella. Una clase de prueba que muchas veces nos suena, o al menos de forma intuitiva la hemos llevado a cabo y bueno, no tiene más función dentro de nuestro papel como profesores emprendedores, pues que sirva como trámite a la hora de conectarlo con algo que vamos a vender más tarde. Así que esta clase de prueba, pues bueno, tiene que resultar muy atractiva para el estudiante, ya que el objetivo es que venda lo que tú después le vas a ofrecer a tu estudiante, ya sea una clase, ya sea un paquete, ya sea un infoproducto. Y bueno, pues que se vaya después de esta clase de prueba, pues con un buen sabor de boca y la venta esté casi cerrada. Una clase de prueba que a diferencia sobre todo de clases posteriores, pues es una clase mucho más cortita y que tiene pues esta finalidad de ofrecer este pasaporte de profesor a tu estudiante, es decir, de darle una muestra real de cómo eres y luego pues permitirnos el lujo de negociar con este estudiante para cerrar esta venta. Y vamos con este primer módulo introductorio en el cual te voy a explicar pues en qué consiste esto de la clase de prueba y qué vas a poder obtener de beneficios para ti como profesor a partir de esta masterclass. Bueno, en primer lugar habría que saber qué es una clase de prueba y cómo la vamos a preparar. Parto de la idea principal, o ya sabes que en todas mis formaciones es que lo que tú vas a escuchar en esta formación es tal y como yo lo hago, no tal y como tú necesariamente tienes que seguir al pie de la letra, pero al menos que sepas que lo que te estoy enseñando pues es algo que funciona, o al menos a mí me funciona, y que, oye, no estaría mal que te quedases con algo de esta masterclass. Pero siempre te repito que todo lo que vayas a ver en todas mis formaciones, incluido esto, que lo adaptes a tu propia situación, como profesor o como profesora. Bueno, siempre digo en todas mis formaciones, en mis ebooks, que la clase más importante de todas no es la clase que más vende, la clase que te da más dinero, la clase que te la paseas mejor, sino precisamente esta clase, que es la clase de prueba. ¿Y por qué creo que es la clase más importante de todas? En primer, porque es la que más te piden, es decir, cada vez que un nuevo estudiante entra o contacta contigo, o te ha visto por internet, está interesado en algo que tú puedes ofrecerle a nivel de servicios o a nivel de productos, pues normalmente siempre pues suele pasar por este trámite que es esta clase de prueba y normalmente siempre es algo que te piden sí o sí al principio de todo. En consecuencia, normalmente siempre es la clase que más vendes. Existe un alto índice de probabilidades de que alguien que te contacta para pedirte algo y tú le ofreces una clase de prueba, normalmente esta clase de prueba al menos sí que la contrata. Luego ya veremos si logras cerrar la venta o no la logras cerrar. Pero vender esta clase de prueba sí que se suele vender. Digo que es la más cara, no porque tenga un precio excesivo en comparación a lo que tú luego vas a vender, como ya te he dicho, suelen ser clases mucho más baratitas, de unos 30 minutos, 35, 40, y normalmente siempre está a un precio un poco más inferior, ya que el estudiante todavía no te conoce y todavía, sobre todo, pues es un cliente que no está dispuesto a desembolsar lo que tú luego ofrezcas en tus servicios y en tus tarifas. Pero sí que es la más cara porque es la que tiene más valor y es la que luego te va a permitir vender algo superior. Sin esta clase luego no vas a poder vender todo lo que viene, luego no vas a poder facturar todo lo que tú quieras vender. Y sobre todo, al ser la más importante de todas, pues en teoría es la que mejor preparada tendrías que tener y la que tendría que estar más masticada porque de esta clase depende de todas las clases posteriores. Así que al menos en esta masterclass también te voy a dar una serie de consejitos de cómo puedes prepararla al detalle. Como te he dicho, es una clase puente.
Es una clase puente a todas tus clases. No la infravalores porque a pesar de ser una clase cortita, a un precio inferior, es la que te va a conectar con todo lo que viene después. Es una clase en la que vas a tener que seducir, una clase en la que vas a tener que resultar sexy para tu estudiante. Tanto a la hora de mostrar esta clase de prueba, es decir, tiene que ver cómo te desenvuelves como profesor o como profesora, también le tienes que seducir más tarde con la negociación. Es una clase donde muchos profesores obvian que hay una parte de negociación, de que esta seducción, de que esta persuasión continúa más allá de tras haber mostrado tu carnet como docente, tras haber dado esta clase de prueba. También tienes que intentar cerrar los focos, recopilar más información y ir un poco pues encaminando las necesidades de ese estudiante hacia tu oferta de clases o hacia tu papel como profesor. Por lo tanto, también hay que negociar. Hay que convencer. El estudiante te va a poner ciertas objeciones que tú vas a tener que superar y mucho de esto sucede en esta etapa de negociación. Puede ser el precio, puede ser la duración de tus clases, puede ser tu calendario, es decir, tu disponibilidad, puede ser el tipo de metodología que tú utilizas en tus clases y en esta clase de prueba tienes que cerrar todo esto y convencer a tu estudiante de que tú eres el profesor adecuado, de que tus clases son las que él o ella necesita. En definitiva, es una clase para vender. Tras esta clase, el objetivo principal, en el cual pues, diferencia lo que es una clase de prueba exitosa de una que no lo es si logras o no logras cerrar la venta. Un trámite para avanzar a algo más, un trámite pues, para avanzar hacia la venta, un trámite para avanzar hacia la venta de un paquete de clases o hacia un infoproducto. Ten siempre en cuenta esto de que esta clase es para vender, para ir hacia algo más que tú estás prometiendo, que tiene, pues digamos, un peso mayor en tu oferta de servicios y en tu oferta de infoproductos y que por lo tanto pues tienes que conectarlo con una pequeña muestra que es esta clase de prueba. ¿Para qué sirve esta masterclass o qué vas a encontrar dentro de esta pequeña formación? Bueno, en primer lugar te voy a decir para qué no sirve y para que no te confundas, porque muchos profesores se creen que una clase de prueba sirve pues para tener más visibilidad. No, no sirve para que tú tengas más visibilidad, para que más alumnos, digamos, te contacten o para que lo hagan con más frecuencia. Las clases de prueba no sirven para eso. Las clases de prueba se ubican después de haber hecho ese trabajo de visibilidad y después de que un alumno contacte contigo. No antes. Si quieres aprender a cómo ser más visible, pues bueno, te recomiendo que eches un vistazo a mis ebooks o a las sesiones de mentoría que hago con otros profesores, porque la clase de prueba tiene otro objetivo dentro de tu oferta y dentro de tu venta de clases. Sirve para que una vez que este estudiante te contacte interesándose para esa clase, es decir, ya viene con un tráfico templado, pues una vez que haga esto, tú tengas más oportunidades de, primero, cerrar la venta, como hemos dicho, es decir, que acabe contratando lo que tú luego le has ofrecido y luego, sobre todo, también otra de estas problemáticas en nuestra vida como profesores de LE Online es agilizar todo este proceso tanto de la preventa, que es esta masterclass, como luego a la hora de desempeñar las futuras clases. Es decir, que tú ya hayas recopilado una serie de información, una serie, digamos, de ideas que luego te permitan ir más rápido tanto en la planificación de materiales, de tus clases, tanto pues en la elaboración de materiales, en el día a día de estas posteriores clases que tú le vas a vender. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, te he preparado 3 módulos. Un módulo 1 donde vamos a trabajar qué hay que hacer antes de esta clase de prueba. Hay que hacer una pequeña preparación, lo que hay que hacer durante esta clase, qué tipo de actividades resultarían interesantes y luego finalmente, pues, si hay que hacer algo, si todavía no has cerrado la venta, si las objeciones del cliente todavía no las has, digamos, solventado, pues bueno, hacer una serie de tareas después de este tipo de clases, ¿no?
En primer lugar, pues bueno, antes de la clase, que va a ser el primer módulo, lo que vamos a hacer sobre todo va a ser filtrar, es decir, que si vienes con la idea de que voy a preparar una clase de prueba para todo el mundo porque yo soy profesor online y cuanto más estudiantes tenga, mucho mejor, pues te equivocas. Hay que hacer un filtrado. Y este filtrado significa decir no a muchos estudiantes que posiblemente contacten contigo y que tu oferta de clases pues no se ajuste a lo que tú luego le vayas a ofrecer en esta clase de pruebas, es decir, que te vaya a restar posibilidades de vender. Y a la vez que filtrar, pues para filtrar hay que recopilar cierta información que nos va a ayudar en este primer módulo a la hora de filtrar, pero también en el segundo módulo a la hora de prepararle esta clase de prueba. Porque en esta segunda clase, en este segundo módulo, lo que vamos a hacer va a ser verificar que esta información que hemos extraído, que hemos recopilado, se contrasta y en efecto se ajusta a lo que él necesita. Pero como te puedes imaginar, mucho de esto que vamos a recopilar lo vamos a recopilar en frío y muchas veces necesitamos este contacto vía webcam con nuestro estudiante en un contexto de aprendizaje, de clase, para poder ir contrastando y verificarlo. Y luego, por supuesto, también pues el hecho de negociar. Como ya te he dicho, hay que dedicar un tiempo de esta clase a cerrar flecos, a cerrar la venta, a desplazarnos de lo que es la clase de muestra que hemos dado para, pues, en one-to-one, hablar con este estudiante y ver exactamente qué necesita, desde dónde empezamos, cuándo vamos a terminar, el tema de los precios, etcétera. Y luego, pues bueno, en el último módulo, si no, normalmente siempre todo se cierra tras esa primera clase, pero en el caso de no cerrarla, pues oye, hacer cierto seguimiento y cerrarla o desestimar. No siempre vamos a tener éxito en nuestra venta. Así que, pues bueno, si un estudiante nos dice finalmente que no, pues no pasa nada. Siempre hay más estudiantes. Dicho esto, pues bueno, vamos a empezar con esta masterclass. Vamos a empezar con este primer módulo, con estas cosas que hay que hacer antes de la clase de prueba.